Bien, vamos a comenzar entonces a jugar al valor de la verdad. Iván, ¿dirías que tu infancia fue difícil, fue más dura que la del promedio de niños de tu edad? Sí, muy difícil. ¿Por qué lo fue tanto? Mis padres se separaron a muy temprana edad. A los 8 meses de edad, sé que se separaron y cada uno por su lado. Yo, a los 8 meses. 8 meses. Tú viviste con tu abuelo, entiendo, ¿no? Con mi abuela, por parte de mi papá. Y fue una infancia no muy feliz. ¿No tienes recuerdos de tus padres? Sí, después los vi ya cuando estuve en la adolescencia, conocí a mi madre. Pero digamos no recuerdos de infancia, no cumpleaños, no... Mi padre de vez en cuando nos visitaba, pero no viví con mis padres. Viví con mi hermanito, mi hermano mayor llamado Humberto. Ambos no sabíamos que teníamos madre. Fue muy duro, nuestra niñez, muy duro. Cuando me dices no sabíamos que teníamos madre, te refieres a que no la conocían, pero claro que sabían que tenía madre. O sea, nuestra abuela para nosotros era nuestra madre. Nunca se nos dijo que nosotros teníamos otra mamá, ¿no? Nuestra madre era la abuelita. Pregunta 1. ¿Estudiaste solo hasta segundo de secundaria? Sí. La respuesta es... verdad. Entonces todo lo que has aprendido de la vida, Iván, lo has aprendido en tu experiencia, en tu vida de calle, en tus peripecias, y no tanto en un salón. La universidad de la vida. En mi época, para ingresar a la Policía Nacional, solamente se necesitaba primaria completa. En el caso mío, cuando ingresé a las escuelas técnicas de la Marina de Guerra de Perú, se necesitaba el segundo año y medio. Y salí egresado a los 20 años de edad con el grado de oficial de mar tercera, enfermero naval. Y pues de ahí empecé a ejercer mi carrera de enfermero naval, ¿no? Pero entonces los requisitos eran más sencillos que ahora. No era menester haber terminado... El estudio era mucho mejor que el de ahora. Sin duda. Antes se llevaba religión, se llevaba educación cívica, se llevaba premilitar, lo cual no se lleva ahora, ¿no? Entonces era más férreo todo. Claro. Y de hecho estudiar tiene que haber sido más difícil para ti. El colegio, los útiles, las necesidades del colegio. Papá cumplía, pero él tenía hijos en diferentes señoras, ¿no? Entonces los que él ganaba tenía que compartirlo con todos los hijos que tenía en diferentes sitios. ¿Cuántos hermanos de padre tienes? Algo aproximado de como 13 hermanos tengo. ¿13? 13 hermanos. Wow. Sí. 4 en una, 3 en otra y así. ¿Y se conocen todos? ¿Se reúnen? Sí, nos conocemos. A veces nos reunimos, pero no nos criamos juntos, indudablemente. Bueno, cada uno son mis hermanos. Y yo los quiero mucho a mis hermanos. Pregunta 2. ¿Vendías periódicos afuera de los cines? Sí. La respuesta es... verdad. Aparte de vender periódicos, ¿qué otras tareas hiciste de niño? Vendía la ropa que confeccionaba mi madre. La necesidad era tanta que mi mamita aprendió el corte de confección, fabricaba sus camisitas. Y yo iba a vender con mi hermano en las veredas de la avenida Bancay, cerca del Mercado Central. Ahí poníamos los periódicos y las camisitas ahí para vender. Entiendo que también en algún momento fuiste una especie de reciclador. En mi segunda infancia
con el sueño del terreno propio, mi abuela, con el sueño del terreno propio, ella invadió los basurales de Lima y los camiones botaban los desperdicios, y dentro de los desperdicios botaban las carguitas de los lápices de distintos colores. Las cargas de los lapiceros. De los lápices. ¿Cómo de los lápices? O sea, los lápices de Faber que existían antes, sí, a carbón, habían de distintos colores. ¿Como portaminas? No, el carboncito, pues, el carboncito de los lápices, habían de distintos colores. Y eso recogíamos y íbamos a venderlo, pues, al sitio donde iban a hacer los lápices. Pero había que bucear, había que escarbar. Dentro de la basura había que sacarlo. ¿Y esto lo usaban ustedes? ¿Era como una propina o iba a la economía familiar? No, era algo para nosotros. ¿Pero para qué usabas esas monedas? Bueno, para tomarse una Coca-Colita o comprarse un... Claro, cosa de chicos. Claro. Bien. Y habiendo tenido tanta calle, Iván, y siendo un hombre que le ha cantado siempre al amor, supongo que, así como has trabajado precozmente, también te habrás enamorado precozmente. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Tendría 13 años. 13 años. 13 añitos. ¿Te acuerdas todavía? O sea, ¿sabes qué? Mi abuelo fue mujeriego, mi padre también fue mujeriego. Y yo considero después con el tiempo de que esto era como un mal que había en la familia. Y ese mal también lo tenía yo. ¿Pero te parece que es un mal? Yo creo que sí. Pregunta 3. ¿Te consideras poco atractivo físicamente? No. La respuesta es... verdad. Ha sido una respuesta veloz, Iván. No lo pensaste ni 2 segundos para responder. Bien, vamos a aprovechar este momento para explicarle a tu esposa y a tus acompañantes esta noche que si en algún momento ellos sintieran que una de las preguntas que yo formulo es demasiado cruda o dura o agresiva y ustedes preferirían que no la respondiera, pueden presionar el botón rojo que tienen frente a ustedes y automáticamente yo cambiaré la respuesta, la pregunta, que está en la pantalla por otra, que no sé si será más fácil o más difícil, pero será distinta a la que formulé anteriormente. Quiero pedirle a la señora Julia que presione el botón a ver si funciona adecuadamente. Muy bien. Fuiste tan veloz para responder si te considerabas o no atractivo, que la verdad es que tengo la sensación de que tienes bastante claro que has sido una especie de Don Juan, Iván, ¿es así? Iván, ¿estás ahí? Sí. Sí. Y esto... Lo reconozco. ¿Tiene que ver con atributos físicos o tiene que ver con un espíritu de galán, con una labia poética? ¿A qué lo atribuyes? Has hablado de espíritu. De galán. De atracción. Sí lo tenía. Pregunta 4. Iván, ¿fuiste el Christian Meyer de tu época? Así cholo como soy. Sí. La respuesta es... verdad. Julia, por casualidad usted tiene una foto de Iván de joven, porque es un poco difícil de creer esto. ¿En su cartera tendrá alguna fotografía antigua, tal vez? En casa tengo. En casa. ¿Una Acá foto no. en color o una foto sepia? Beto. Yo me miraba en el espejo
Y pues yo no tenía ojos azulitos, no era blanconcito, pues no era un Adonis. Pues decir que me ven las mujeres en mí. ¿Cuál era tu gracia entonces? Ese espíritu de atracción, hermano. Un magnetismo especial. Sí. Ahora, ¿tú para enamorar simplemente aplicabas el floro o les dabas una cantadita al oído? Más el floro. ¿Sí? ¿Funciona eso, el palabreo romántico? A veces. O tal vez también por lo que sabían que era cantante, o tal vez porque les cantaba alguna cancioncita por ahí, ¿no? Pero... ¿Cuál es, de todas tus canciones, cuál crees tú que es la más eficaz para enamorar? Hay varias, ¿no? Vagabundo. ¿Existe la canción Vagabundo? Disco de oro, año 1981. Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Eso es. Un aplauso, por favor. Esa es la canción del pasado. Qué buena letra. Y hay una del presente. Nos hemos identificado con esa letra profundamente. ¿Cuál es la del presente? Yo le doy gracias a Dios porque me hizo del pueblo, por regalarme la voz, porque me hizo cantor y ser la voz del bolero. Bravo. Muy bien. La primera me gustó más. El pasado y el presente. El pasado y el presente. Bueno, pero es un todo, ¿no? La vida es un todo. Sí. ¿Y por qué eres un vagabundo? No solamente eso era un borracho perdido y mujeriego. Y la letra no me pertenece a... Ok, pero quedémonos con vagabundo. Sí, nada más. ¿Eras una especie de gitano, errante, nómade? Todo eso era. Y en verdad, la canción la compuso el maestro Julio Cargajulca. Y con el correr del tiempo, no solamente esta canción tuvo que ver con mi vida, sino con la de muchos. Ah, sin duda. Con muchos. Y le hicieron como una especie de himno. Porque ¿quién no es mujeriego? ¿Quién no es borracho? ¿Quién no es un perdido? Y de repente tú no fuiste un bandido, pero de repente fuiste mujeriego también. Yo soy recontra mujeriego, ¿no sabes? Eso, o sea, no estuviste con una nomás, con dos. O sea, todo el mundo pasa por eso. No tienes idea. Te quedan chicas las canciones. Julia, ¿qué se siente que el esposo diga durante 20 minutos 50 veces que es mujeriego? ¿No te provoca pararte y agarrarlo a carterazos? No, ya no, ya. Ya te acostumbraste. Ya no, ya. Ese es su testimonio de él, pues. Claro. Todo lo que él ha sido, Pero ¿no? para ti no es novedad. No, Es historia sé antigua. que en lo presente sé que ya no lo es. Bendito. Pero ha sea el costado, ¿no? Bastante, Una batalla. bastante. Y esta parte de tu vida que transcurre en el mar, ¿fue una especie de búsqueda de libertad? ¿Por qué te atraía tanto la marina, navegar? ¿Qué parte de eso te atraía? Anteriormente te dije que yo ingresé en el año 1963 a las escuelas técnicas de la gloriosa Marina de Guerra Perú. En el 66 egresé con el grado de oficial de mar de tercera enfermero naval. Y desde el momento en que yo me recibí, fui a prestar mi servicio a los diferentes buques de la Armada Peruana. El enfermero naval es lo más cercano a un médico de guardia a bordo. Me había contado, pues. Y a partir de ahí pudiste verla con regularidad, es decir, pasada la sorpresa, Iván, pasado el primer shock, ¿se entabló algún tipo de relación? Como que mi abuela se enteró de eso y había conflictos. Claro, pero es difícil imaginar qué te puede decir una señora que durante 8 años no te ha criado y luego llega y ¿qué te dice? Yo soy tu mamá, ¿qué Sí. más? Mi papá también me dijo que sí, que era verdad que... ¿Y le creíste en principio o pensaste que se trataba de una broma? Cuando mi papá me dijo sí,
pero era difícil, pues, ¿no? de creer, ¿no? Pero todavía te duele. Sí, siento que me faltó, pues, de niño eso como que quedó marcado en mi vida, eso, el hecho de no haber tenido un hogar, no haber tenido papá, mamá como otros chicos, ¿no? Eso me afectó mucho y eso duró años. Bien, Iván, acabas de terminar el primer nivel y has ganado los primeros 1000 soles. En este momento me toca preguntarte qué quieres hacer. ¿Quieres retirarte con solo 1000 soles, que parece todavía una meta modesta? ¿O quieres responderme 5 preguntas más e intentar llevarte 5000 soles? Pastor, ¿cuál es su consejo? Continúa para que Dios se siga glorificando en tu vida, Iván. Te animo a que continúes. Muy bien, el pastor te da ánimos para seguir. Julia. Que siga para adelante. Ok. ¿Qué dices tú, Jorge? Iván, tú y yo sabemos que hay muchas cosas para decir aún. Sigue adelante, te apoyamos acá. Muy bien, maestro. La última palabra es suya. ¿Qué quiere hacer? ¿Retirarse con 1000 soles o responderme 5 preguntas más por 5000? Sigo adelante. ¿Tu abuela era una mujer muy recta? Sí. Extremadamente cuidadosa de sus hijos, que éramos mi hermano y yo, ¿no? Pregunta 7. ¿Te flagelaban al extremo de sacarte sangre? Sangre de la piel, sí. La respuesta es... verdad. ¿Tu abuela usaba correa, chicote? ¿De qué estamos hablando, Iván? Chicote. En aquel tiempo, no sé si actualmente se usa, había un chicotito que le llamaban el arequipeño, tenía 3 puntas. San Martincito le San dicen Martincito. ahora. Todavía se usa, desgraciadamente. Eso usaba. Y te daba unos azotes con eso. Sí, ¿Al extremo Sí. de hacerte sangrar? sí. ¿Pero en qué casos, por ejemplo, te aplicaban esta sanción? Había que hacer la limpieza de la casa, ¿no? Y a veces con los chiquitos salíamos a jugar a las bolitas. Los ñoquitos, que se llama Sí, claro. huequitos y ahí... Canicas. Las canicas, ¿no? Y nos olvidábamos de hacer la limpieza, ¿no? O de lavar los pocillos del desayuno. Travesura de chicos, ¿no? Venía del mercado y encontraba que no habíamos lavado los pocillos, pues de ahí nos daban, pues, a mi hermano y a mí. Pero estamos hablando de un par de chicotazos en las piernas o de una tanda. Se le pasaba la mano. Hasta el extremo, ¿no? A veces no traíamos el agua de la esquina del barrio, porque en el barrio, en la esquina, en la calle, había una pileta y la gente hacía cola para sacar el agua, ¿no? Sí. Y a veces no habíamos reunido el agua, ¿no? Y la tanda, pues, ¿no? Se le pasaba la mano a veces. Valor de la verdad, Iván Cruz está esta noche abriendo el libro de su vida para contarnos algunos de sus secretos. Nos habíamos quedado en la pregunta 8, que es la siguiente. Iván, ¿le fuiste infiel a tu esposa? Muchas veces. Sí. La respuesta es... verdad.
Iván, cuando hablamos de infidelidad, hablamos de lo que criollamente se conoce como una cana al aire. Hablamos de infidelidad física solamente. Hablamos de enamorarse de varias personas a la misma vez. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infidelidad? No sé a veces qué ocurría conmigo, pero siempre estaba en eso. Siempre. Aún antes de ser famoso. Antes de ser Iván Cruz. Yo era un marino, un caballerito. Y ahí, siempre en el camino, yo... mujeres bellas. Curioso que digas un caballerito. Porque sí, ser porque infiel... era un marino. Claro, pero ser infiel marino bien implica ser formadito. poco caballerito, ¿no? Por esa parte, definitivamente. Pero siempre se me presentaba eso, ¿no? Y caía, pues. Tenía ese mal. Y cuando te refieres a eso como un mal, debemos entender que tú sentías que era una tentación permanente, que no podías eludir. Me agradaba eso. Yo ahora estoy convencido de que cuando uno no tiene a Dios con uno tiene al diablo. Y el diablo te pone y eso es lo que te agrada, y eso es lo que me sucedía a mí. Cuando han pasado los años, y ahora que soy un evangélico, me pongo a pensar en lo que yo hice antes. Yo me horrorizo de lo que yo he hecho antes. Pero en aquel tiempo yo no veía, eso es estar así, Beto. Y aún actualmente, ahí está alrededor mío, están las tentaciones. Solo que ya no sucumbes a ello. Es la lucha continua, constante. Julia, cuando Iván habla de esto en tiempo pasado, ¿cómo te sientes? Es decir, ¿es una especie de pesadilla que llegó a su fin? Sí, así es. ¿Tú luchabas contra esa manera de vivir de Iván? Fue esto. ¿Le reprochabas cosas? Claro, cuando... Pocas veces le reprochaba porque siempre me negaba. Pero las mujeres siempre se dan cuenta, ¿no? Lo que pasa es que Sí, son más inteligentes que nosotros. yo me daba cuenta cómo venía él, ¿no? Y no decías Pero no nada. le decía nada. ¿Y tú crees que valió la pena estar a su lado a pesar de todo? Fíjate que cuando yo llegué, tanto daño me hizo que yo llegué hasta tenerle fastidio, cólera, porque oye, no solamente a mí, sino a mis hijos, veían, ¿no? El comportamiento de él. ¿Llegaron a separarse? Nos separamos, sí. ¿Cuánto tiempo? Él me pidió el divorcio. Yo, como era soberbia, se lo di. ¿Quieres el divorcio? Te lo doy. Pero ese no era el camino. Así que nos separamos como 14 años, más o menos. 14 años. Sí, ¿Y luego se volvieron a unir? a unirse. ¿Y se volvieron a casar? 2010, sí. En febrero del 2010 nos volvimos a casar. Si contamos los años de pausa, ¿hace cuántos años que estás al lado de Julia? Desde que nos casamos, desde que nos conocimos, más de 44 años. Toda una vida. Toda una vida. Bueno, pero hay que agradecerle a Dios, pero también a Julia, que te ha perdonado todas las Sí, barbaridades que sí. has hecho, ¿no? Me pasé 8 años pidiéndole perdón. 8 años. 8 años pidiéndole perdón. No quería perdonarme. No podía. Pregunta 9. Iván, ¿alguna vez le has pegado a tu esposa? Sí. La respuesta es... verdad. Julia, ¿alguna vez le has pegado a Iván? Yo no. Ni una sola vez. No. ¿Sabes qué pienso yo de la violencia? Pienso que en el momento en que un hombre o una mujer tienen que usar la violencia física es porque han tirado la toalla con su cerebro.
La persona que usa la violencia es porque ya su mente, su entendimiento no le sirve. Efectivamente, el diablo anula todo entendimiento del ser humano. Ahora, no la masacré, pero sí le alcé el pie, puse la mano, borracho, le he tirado la cerveza en la cara, tal vez la he escupido, no sé. Yo hice cosas muy malas, Beto. Y no me arrepiento de estar aquí, porque es importante que la gente sepa todo lo que yo hice. Pero es importante pedir perdón para volverme a unir. Algunas personas, Iván, piensan que este programa está hecho para humillar a las personas. No, yo no lo creo así. Al menos en este momento no lo creo así. ¿Por qué es importante que los seres humanos reconozcamos nuestros errores? Para obtener el perdón. Es importante humillarse y reconocer que uno está haciendo cosas malas. A veces uno no puede con su propia voluntad, hermano. Como ella no podía perdonarme. 8 años. 8 años. O sea, yo la engañaba y ella por decir, van a hacer esto en la casa. Y decía, ¿quieres que hagamos esto en la casa? Pues no lo vamos a hacer. Entonces, de esa forma también ahí lo encuentro y ella allí. Y eso se fue destruyendo, ¿no? Quiero preguntarle algo al pastor porque de hecho tú has dicho algo que es muy cierto. ¿Por qué es tan importante lo que Iván acaba de decir? ¿Por qué a veces hay que humillarse, sobre todo ante las personas que amamos, pastor? Porque la humildad es una actitud del corazón. La humildad se ve en una persona que sabe reconocer sus errores, ¿no? Sus faltas. Y es una manera de conducirse también delante de Dios. Entonces, es una buena actitud el caminar en humildad. Y nada tiene que ver con la miseria. Porque algunas personas suelen decir a las personas que están en pobreza, son de humilde condición. No tiene nada que ver con la pobreza. Es una actitud del corazón que una persona tiene. Una persona humilde es una persona que depende de Dios. Es una persona que adora a Dios, que cree en Dios. Y que es consciente de sus limitaciones. Que es consciente de sus limitaciones. De hecho, es curioso, en inglés la palabra para humilde y para humillación es la misma, humble. Humillarse no debería tener una connotación negativa. Nosotros sentimos que es malo humillarse. Pero humillarse es simplemente asumir la humildad. Eso significa humillarse. ¿Tus hijos ya son grandes? Adultos. Me han dado nietos. ¿Cuántos son? 4. ¿Cómo se llaman? La mayorcita de nuestro matrimonio, la mayorcita, Diana Grace, Marco Antonio, tú lo conoces, Tony Cruz, el cantante, Inés Roxana y Aarón Francisco, de la Cruz Flores. ¿Qué margen de edades tienen? ¿Entre qué edad y qué edad tienen ellos? Para tener una idea. El mayor ahorita tiene 42 años y el menor tiene 30 años. Ya son, claro. Sí, adultos, ya me dieron nietos ya. Tú eras de las personas que dicen yo a mis hijos les doy todo porque trabajo y les pago todo, pero que quizás no invertían mucho tiempo en ellos. Estaba de gira como artista y cuando venía, de paquetes que traía, todo, tomen, regalos. Y ahí mismo me iba a un sitio que yo le puse en la esquina del movimiento y ahí me encerraba en una mecánica ahí. Un taller de mecánica. Un taller de mecánica. Por eso nunca el mundo supo, nunca el Perú, nunca supo los periodistas que yo era un borracho, un alcohólico. Porque te encerrabas. Porque yo no paraba en cantinas. O sea, en lugares públicos no, sino me encerraba. Eran 2 mecánicas, uno estaba en La Victoria y otro estaba en San Martín de Porras. ¿Con quiénes te encerrabas a tomar? Con el dueño de la mecánica, un amigo mío, como un hermano para mí. Ahí me iba yo a llorar, a tomar. En el otro mecánica también otro amigo, como un hermano para mí también. Nunca fui yo a una reunión de padre de familia en su colegio de ninguno de mis hijos. ¿Ni una sola vez? Nunca. Y ahí a la vuelta del colegio de mis hijos, ahí nomás estaba la mecánica. Ni sabías cómo se llamaban los profesores, ni cómo les iba en el colegio. Me acordaba del director nada más. Pero de los profesores, nunca fui.
sea, en los momentos después, ahora, como evangélico, me he dado cuenta de que yo nunca les había dado el amor que requieren los hijos de parte de los padres. O sea, la presencia del padre, eso no lo tuvieron mis hijos de parte mía, ¿no? Yo recuerdo que un día le dije a una de mis nietas, mamita, ¿por qué no vienes? Le digo, a visitarme, ya mi nieta ya adulta también. Y ellos me dicen, en vez de decirme papá, abuelito, me dicen palito. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Palito, no tenemos costumbre. Fue doloroso para mí cuando me dijo eso. Entonces, eras un extraño. Claro, o sea, yo no les había enseñado, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, joven señor, nunca es tarde. Ya están viniendo ya. Ya están viniendo, pero eso es lo que yo hice, Beto. Y ellos no tienen la culpa de ese comportamiento ahora. La tengo yo. Sin embargo, tienes una tenacidad que has demostrado en más de una oportunidad, porque nos estás diciendo que durante 8 años pediste perdón a tu esposa hasta que te aceptó de vuelta. Y ahora estás haciendo la misma lucha con tus hijos y tus nietos. Así es. No te des por vencido. Sí, no me doy por vencido. Insiste. Tengo a un Dios todopoderoso y eso se va a lograr.